A continuación vamos a hacer la pregunta B5 correspondiente al modelo de examen de química de la EBAU 2019 por la Comunidad de Madrid. La pregunta dice lo siguiente: en un recipiente cerrado se calienta a 182 grados centígrados pentacloruro de arsénico gaseoso que se disocia en tricloruro de arsénico gaseoso y en cloro molecular. En el equilibrio y a una presión total de 1 atmósfera, el pentacloruro de arsénico se disocia un 29,2%. Calcule: A. Las presiones parciales de los tres gases en el equilibrio. B. K sub C y K sub P. Y C. Las concentraciones molares de todas las sustancias en el equilibrio. Como dato nos dan la constante de los gases R igual a 0,082 atmósferas por litro mol a la menos 1 Kelvin a la menos 1. Bien, pues aquí tenemos el equilibrio del que nos hablan en el enunciado y en el primer apartado nos piden calcular las presiones parciales en el equilibrio. Siempre que tengamos un equilibrio es conveniente hacer el siguiente esquema. Con moles vamos a ver las condiciones iniciales que tenemos en cuanto a ese número de moles, luego los moles que reaccionan y por último los moles que vamos a tener en el equilibrio. No nos dan dato de número de moles iniciales, así que pentacloruro de arsénico ponemos que inicialmente tenemos N0. De los productos lógicamente no tendremos nada. Luego, ¿cómo va reaccionando? Pues vamos a ver. El pentacloruro de arsénico se va consumiendo y siempre va a ser proporcional al número de moles que tenga en la reacción, o lo que es lo mismo su coeficiente estequiométrico. Como es un 1 y no ponemos nada. En cuanto a los productos, se van formando de la misma manera. Pongo más, puesto que están formando, y la cantidad que se forma es proporcional al coeficiente estequiométrico, que vuelve a ser 1 en cada caso. En el equilibrio, ¿qué tendremos? Pues la suma de estos dos. Ahora, N0 menos X para el pentacloruro de arsénico, más X para el tricloruro de arsénico, y más X para el cloro molecular. En el enunciado, como dato, nos decían que el pentacloruro de arsénico se disociaba un 29,2%. Vamos a ver qué es eso del grado de disociación. Si lo ponemos en tanto por 1, sería 0,292. Y el grado de disociación se define como el número de moles disociados de ese compuesto, que en este caso será X, partido del número de moles iniciales, N0. Así vamos a poder poner la X en función de N0. Pasamos este N0 multiplicando y me quedará de esa manera. Así, todo esto que tenemos aquí en el equilibrio, el número de moles, lo vamos a dejar únicamente en función de N0. Me explico. Donde hay X pongo 0,292 N0. Así, para pentacloruro de arsénico tendré en el equilibrio N0 menos 0,92 N0 moles. Para tricloruro de arsénico directamente 0,292 N0 y para cloro molecular 0,292 N0. Aquí quedará entonces 0,708 N0 y de estos las cantidades que os acabo de decir. Primer apartado, nos piden calcular presiones parciales. Las presiones parciales se podían calcular como la fracción molar de cada compuesto multiplicado por la presión total en el equilibrio. En el enunciado nos decían que la presión total en el equilibrio era de 1 atmósfera, por lo tanto las presiones parciales van a ser directamente iguales a las fracciones molares de cada compuesto. ¿Cómo se hallaba esa fracción molar? Pues vamos a ver. La fracción molar era el número de moles de ese compuesto partido del número de moles totales en el equilibrio. Pues para el pentacloruro de arsénico, por ejemplo, la presión parcial, que hemos dicho que va a coincidir con la fracción molar, en este caso, pues va a ser número de moles de ese compuesto gaseoso en el equilibrio, 0,0
708 N0. Y número de moles totales gaseosos en el equilibrio será la suma de estas tres cantidades. Luego va a ser 0,708 más 2 veces el 0,292. Todo ello por N0. Mirad, así se nos va la dependencia con el número inicial de moles, dato que no teníamos al principio, entonces no nos hacía falta. Pues ya simplemente haciendo esa operación, la presión parcial de pentacloruro de arsénico quedará 0,708 partido de 0,708 más 2 por 0,292. Aproximadamente 0,55 atmósferas. Vamos ahora a las presiones parciales de tricloruro de arsénico y de cloro. Tienen el mismo número de moles en el equilibrio, luego serán iguales. Así, la presión de tricloruro de arsénico será igual a la presión parcial de cloro, igual a la fracción molar de cualquiera de ellos. De este o de este. Pues venga, las calculamos de la misma manera que hemos hecho para el pentacloruro. Y me va a quedar número de moles en el equilibrio, pues 0,292 N0. Número total de moles gaseosos en el equilibrio, la suma de todos, o sea, el mismo cociente o el mismo divisor que en el otro caso. Pues hacemos la operación 0,292 partido 0,708 más 2 por 0,292. Aproximadamente me va a quedar 0,23. Atmósferas. Y con esto ya tendríamos el primer apartado. En el segundo apartado nos piden que calculemos los valores de las constantes K sub C y K sub P. Como en el primero ya hemos hallado las presiones parciales, pues vamos a aprovechar y calculamos en primer lugar la K sub P. La K sub P, recordad que se definía como las presiones parciales de los gases que hacen como productos elevadas a sus coeficientes estequiométricos, o sea, presión parcial de tricloruro de arsénico elevada a 1 por presión parcial de Cl2 también elevada a 1, puesto que su coeficiente estequiométrico es 1, partido de la presión parcial de pentacloruro de arsénico elevada a 1. Pues simplemente sustituyendo estos valores, la de tricloruro y la de cloro eran 0,23 atmósferas. Luego arriba me va a quedar 0,23 al cuadrado. Y abajo la presión parcial de pentacloruro de arsénico 0,55. Hacemos esa operación en un momento. 0,23 al cuadrado partido 0,55. Y nos sale aproximadamente una K sub P de 0,096. No nos obligan a poner unidades en la EBAU, pues no las ponemos, aunque recordad que sería atmósfera por atmósfera, atmósfera cuadrado, partido de atmósfera, pues quedaría únicamente atmósfera. Después nos piden hallar también la K sub C, pues vamos a utilizar la relación que existe entre estas dos constantes. K sub P es igual a K sub C por RT incremento en el número de moles gaseosos. Vamos a despejar de aquí K sub C. Será K sub P, RT, incremento de N. Luego me va a quedar, perdón que no lo veis, K sub C, K sub P, recién calculada, 0,096.
R 0,082. La temperatura era un dato que también nos daban en el enunciado, nos decían que la temperatura era 182 grados centígrados. Recordad que hay que pasar a Kelvin, que tendremos que sumar 273. Y luego, por último, incremento de N, número de moles, incremento del número de moles gaseosos que vienen determinados por sus coeficientes estequiométricos. En los productos hay 1 y 1, 2, y en los reactivos únicamente hay 1. Luego simplemente tendré que hacer esta operación y vamos a ver qué queda. 0,096 partido 0,082 por 182 más 273. Sale aproximadamente 2,6 por 10 a la menos 3. Igual que antes, no es necesario poner las unidades, aunque como la K sub C es la constante en función de las concentraciones, en el numerador tendríamos concentraciones al cuadrado, en el denominador concentraciones. Luego sería molaridad cuadrado entre molaridad, molaridad. Y con esto ya tendríais terminado el segundo apartado. En el tercer apartado nos piden las concentraciones molares de todas las sustancias en el equilibrio. Pues ya va a ser muy sencillo, puesto que, como tenemos ahí los moles, vamos a ver. La concentración molar se definía como número de moles partido de volumen en litros de disolución. Número de moles en equilibrio los tenemos. El volumen, ¿cómo lo podríamos sacar? Vamos a ver. Conocemos la ecuación de los gases, que nos dice que la presión por el volumen, en este caso vamos a hablar de presiones totales en equilibrio, pues la presión total en equilibrio por el volumen será igual al número total de moles gaseosos en el equilibrio por R y por T. De aquí vamos a poder despejar el volumen. Será número total de moles gaseosos, RT, partido de presión total. Número total de moles gaseosos, la suma de estas tres cantidades, luego va a ser 0,708 más 2 por 0,292 N0. Y luego por R y T. Ahora os lo sustituyo por sus valores partido de la presión total en equilibrio que nos decían que era de 1 atmósfera. Por lo tanto, el volumen nos va a quedar pues esa cantidad 0,708 más 2 por 0,292 N0 por R, constante de los gases, que es un dato que nos dan en el enunciado, 0,082, y la temperatura también nos la daban, era de 182 más 273. Vamos a hacer esas operaciones. A ver, es 0,708 más 2 por 0,292 por 0,082 por 182 más 273. Me sale 48,2 y daos cuenta que me queda en función de N0. Luego 48,2 N0. ¿Qué es lo que pasa? Que como el número de moles lo vamos a tener también en función de N0, N0 en el numerador, N0 en el denominador, se me va a ir esa dependencia y entonces no va a haber ningún problema. Empezamos con el cálculo de las concentraciones. La de pentacloruro de arsénico en el equilibrio. Número de moles de pentacloruro de arsénico en dicho equilibrio. Hemos dicho que era 0,708 N0. Volumen 48,2 N0. Se me va el N0 y me queda 0,015 aproximadamente molar o moles partido de litro.
¿Qué nos falta? Las concentraciones en equilibrio de tricloruro de arsénico y de cloro molecular. Son iguales, puesto que tenemos el mismo número de moles en el equilibrio de ambas. Luego va a quedar número de moles en el equilibrio 0,292 N0. Volumen volumen en general 48,2 N0. Se va. Y me queda aproximadamente 0,006 o 6 por 10 a la menos 3 molar. Y con esto ya tendríais completamente resuelto el ejercicio.